¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este Diálogos fin de semana, donde queremos compartir con ustedes un tema que nos preocupa a todos por lo que está sucediendo en el planeta. La contaminación es una responsabilidad compartida. Pero ¿de qué trata esta contaminación ambiental? ¿Cuáles son las consecuencias de tener esta mala contaminación? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, 1.7 millones de niños entre 0 y 5 años mueren a consecuencia de la contaminación. Vamos a darles más datos sobre esto, pero también es importante reflexionar qué podemos hacer nosotros en el día a día para evitar justamente esta contaminación con la cual estamos acabando con el agua, con nuestra tierra y con todo el planeta. Pues mira, mi querida Carmen, compañeros, a mí lo que más me preocupa es que creo que no nos preocupa lo suficiente. Eso. Y menos nos ocupa. Tal vez tendría que ser algo más inmediato, ¿verdad? De ver que se están cayendo pajarillos o que uno también va a caer o ir a visitar urgencias de enfermedades respiratorias como para entender realmente qué estamos haciéndole al planeta. Sin embargo, bueno, hoy vamos a platicar qué sí y qué no, porque a veces uno dice voy a ayudar de tal forma y resulta que estás contaminando más. Por ejemplo, alguna vez tenía yo una reunión en casa de ustedes y la idea era no lavar platos, porque siempre se hace un cerro y decía yo, contamino más. Entonces me ofrecieron platos de plástico, dije no, platos de cartón, me los llevo y me han puesto una regañada mis amigos ecologistas, porque según ellos se contaminó mucha más agua al estar procesando el cartón para hacer los platos. Bueno, yo no sabía dónde meter la cara, así que también de eso vamos a platicar. Porque además lo dices bien, es una responsabilidad compartida. Claro. Uno piensa que a veces son las grandes industrias las que contaminan más y nada más. Pero la verdad es que tenemos mucho que ver, somos responsables y hacemos muchas cosas que les vamos a platicar que pues contaminan el ambiente de una manera impresionante. Somos muy tradicionales y todo esto de las fiestas patronales y los cuetones y los festejos y todo eso, por supuesto también están contaminando mucho, además de muchas otras cosas. De eso vamos a platicar hoy. Y hay muchas personas que yo creo que minimizan todos estos efectos de los cuales mis compañeras ya han hablado y creo que la realidad es aplastante y ya lo estamos viendo en la salud, no solamente como bien decía mi querida Carmen en un principio, a los niños. Hay poblaciones efectivamente que son las más afectadas, pueden ser los niños, las niñas, las personas mayores, las mujeres embarazadas, en fin, pero estos daños a la salud, la verdad es que son un dato que ahí está y que no se puede mover. Hay daños agudos que pueden ser reversibles, pero también están los crónicos, que esos son irreversibles. Y el daño al planeta que le hemos hecho en muchas ocasiones es irreversible. También tocaremos ese punto. Pues les parece si comenzamos, tómense un cafecito con nosotros, desayunen. Y esto también lo hacemos con mucho cariño para ustedes. El progreso tecnológico por una parte y el acelerado crecimiento demográfico por la otra producen la alteración del medio ambiente, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre conozca la forma de armonizarlos. Y como ya les decía al principio, la Organización Mundial de la Salud, con los estudios que hace año con año, arrojó esta cifra que de verdad es alarmante, de 1.7 millones de niños que mueren al año a consecuencias de enfermedades respiratorias, de enfermedades diarreicas, de niños prematuros, de agua contaminada y también a causa de lesiones o traumatismos involuntarios relacionados con el medio ambiente, como envenenamientos, caídas y ahogamientos. Bueno. Entonces, imagínense, si esto causa en niños de 0 a 5 años, también como ya lo decía Oscar, en los adultos también trae consecuencias graves. Que si vivimos alrededor de un ambiente contaminado, hay gente que vive cerca de basureros, de justamente agua contaminada, que no tiene las necesidades básicas. Pero aparte nos vamos para acostumbrando, sobrevivir. fíjate, es lo terrible, que nos vamos Ahí acostumbrando. está la Dices, gravedad. me arden los ojos, ¿no? Porque hay temporadas del año donde, por ejemplo, en las grandes ciudades, pues es terrible la contaminación. Andamos con y los la ojos como sientes tuyo. porque traes los ojos terribles y entonces nos vamos acostumbrando de, no, pues es que es la contaminación. Ya ni lo siento. ¿No? Pero además, bueno.
lo hacemos muy natural, nos vamos acostumbrando, pero además es como, bueno, es lógico, ¿eh? De hecho, ya hemos tenido especialistas aquí en Diálogos en Confianza en donde nos dicen, bueno, todos estos efectos, tú dirías, sí, claro, pues es que la polución, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es evidente, se ve a simple vista la nata, este efecto invernadero bueno, de la temperatura y tal, pero están todos los gases concentrados. Entonces tú dices, claro, es obvio, es lógico, traigo los ojos rojos por tal cantidad de gases y todo. No es normal, no es se natural. tiene por qué vivir así. No tienes por qué vivir así. Ahora, hay un grupo de personas y de países que se defienden y dicen, no, perdónenme, todo esto que vemos es una reacción natural del planeta. Y sí, hay fuentes naturales de que haya ciertas partículas y demás. Pensemos, exhalaciones de volcanes, ¿verdad? Lo que platicaba hace un rato con los amigos de Facebook Live. Hay una producción de gases efecto invernadero que proviene del ganado. Perdón, las flatulencias del ganado provocan la mayor cantidad de gases efecto invernadero del planeta. Ahora les explico. Imagínense que aquí, en América, no teníamos vacas ni cerdos, hablo de nuestros ancestros antes de la llegada de los españoles, y entonces llegan los españoles con todo este tipo de ganado y empieza la deforestación porque necesitaban pastar. Y luego encima viene esta producción de gases efecto invernadero. Imagínense la voltereta a lo que era aquí el ecosistema. Pero otra cosa, ¿cómo miden esto los científicos? Porque ha habido contaminación desde que hay fogatas. Se van a los polos y extraen de la parte más profunda hielo y van midiendo la cantidad de partículas, contaminación y agentes que no tendrían por qué estar en el hielo por capas y por años. Entonces sabe que en Roma hubo un gran aumento en la contaminación por todo lo que se quemaba, hogueras y demás. Después ya ni decirlo en la revolución industrial y así. Pero en la actualidad esto se ha desbordado. Por más que quieran decir que el efecto invernadero o el calentamiento global es algo natural, bueno, en cierta medida. Pues pero es no, natural, pero por la cantidad de industrias que tenemos y todo. Y aquí lo vemos en la hay Ciudad de incluso México. personas o ciertos mandatarios que incluso desconocen cualquier tipo de efecto que parece todavía... Y que la mano del hombre tenga que ver con ello. Ahorita vamos a analizar para que por lo menos nosotros lo arreglemos. No podemos identificar cómo se encuentra la calidad del aire. Digo, de repente escuchamos, y a mí me pasó el sábado, que de repente en el radio escucho, mala calidad del aire. Y yo volteo y digo, no, pero hoy sí se ve azul. O sea, hoy sí se ve el cielo. O tantos imecas. Pero pues dices, Exacto. bueno, a mí los imecas, ¿qué? O sea, a mí, díganme, ¿qué? ¿Esto en qué me afecta? ¿En qué me afecta? Claro. ¿O cómo puedo ayudar? Y si de veras ayuda, él no circula. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso y mucho más, ¿no? Ya mi querida? regresamos. Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a los recursos naturales básicos, el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones ambientales más graves relacionadas con los fenómenos de contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o las mareas negras. La contaminación presupone un costo humano y económico que muchas veces no se tiene en cuenta. Se acaba de descubrir otra isla de plástico. Esta es prácticamente en su totalidad de PET en el Océano Atlántico. Pero es casi un continente, ¿eh? O sea, sí flota el plástico. Cuando ya tenemos muchos años de otro gran continente flotante, además así todo casi entretejido de bolsas de plástico. Sí. Ese está Y pañales. en el Pacífico. Sí, qué horror. O sea, están detectados y ahí viven. En el aire tal vez es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque como ustedes ya estamos acostumbrados a nuestra nata y como le dicen en el norte, aquí vivimos en el humo, los de la capital.
Pero yo creo que fue de lo que más revuelo se hizo cuando empezaron a medir la contaminación del aire y nos empezaron a hablar de los IMECAS y luego creíamos que eran alguna de las civilizaciones enemigas de los aztecas, ¿no? Decían que se peleaban con los tlaxcaltecas y seguro con los IMECAS. Yo me acuerdo al principio, cuando ¿Te empezó acuerdas? esto de los IMECAS, Ey. que cuando te decían que estaba fatal y que tantos IMECAS y que eso era gravísimo para la salud, verdaderamente yo me aterraba, o sea, me metía a la casa Sí, y te daba ponía miedo. a hervir agua No. para que aquello... El humidificador. Exacto, para que sirviera ¿Sí? como humidificador, porque pues tenía Qué niños barbaridad. chiquitos y yo decía, qué angustia, ¿no? O sea, qué Ya luego- miedo. Era cuando se morían los pájaros. Eso, pero decían que no tenía nada que ver. Pero después me acostumbré, ¿ves? Eso. Malamente. En esas malamente te épocas, acostumbras. incluso los expertos en salud no querían o no se atrevían a alarmar al público diciendo que esto iba a provocar más enfermedades. Y bueno, ahora ya lo aceptan. Sí nos provoca muchas enfermedades respiratorias o las agrava, lo que decía en un principio Sí. aquí el compañero. Y el problema además con esto de los aires es que los países en vías de desarrollo, pensemos, China y la India, no quieren acatar compromisos internacionales porque dicen, ¿cómo voy yo a empezar a exigirle a las industrias que dejen de arrojar humo si apenas estamos saliendo del atolladero de los países pobres? Entonces, espérenme tantito. Sí. Pero en ese espérenme tantito, de seguro nos carga el payaso, ¿verdad? Sí. Ese es el problema. Sí. Y si a eso le agregamos que los ya desarrollados también ahora están echando para atrás con el tratado llamado de Tokio, como Sí. el señor Trump que dijo, yo no le entro, a mí me perdona. Y luego también está, aunque nos choque decirlo, la corrupción. Porque, por ejemplo, en muchas industrias aquí en México, en diferentes lugares de la República Mexicana y más en la Ciudad de México, pues la verdad es que las industrias contaminan muchísimo y no ves que haya multas en serio, recargos o lo que sea que se les haga. Oye, y además, fíjate, es como el no circula. El doctor Héctor Riveros, cualquiera consulte su blog, él midió desde el día 1 todo este asunto de la contaminación y los efectos del no circular. La verdad sirve para que podamos circular. Sí. Porque en la ciudad ya estamos a un promedio de 7 kilómetros por hora, pero no realmente para que baje la contaminación. Dependemos exclusivamente del viento. Fíjate. Así. Completamente. Y no hay de otra, No. perdón. Y además, esta ciudad tiene un efecto por los volcanes y todas las montañas que lo rodean, Eso. como de una olla, entonces no escapa, no hay Y una es una herradura. Entra el humo Exactamente. del norte de la ciudad y ya no se sale. Y ya no se Pero sale. ahora el asunto está en que, bueno, no por eso no vamos a tener un coche que contamine. Los coches modernos, ahí va la cosa. El problema es que son tantos. Bueno, las gasolinas también. Que están Somos poco tantos y el refinadas. tránsito, estamos parados todo el tiempo. Oye, es así, la hay más hora que te contaminación. echas para verificar con Además, los coches ahí funcionando el Prendidos, motor. no los Sí. puedes apagar, ya estás contaminando Ya ahí está justo en el contaminando. centro del Verificentro. Y fíjate, eso es una vergüenza, ¿eh? Eso es una vergüenza. Pero además dicen ahora, usemos coches eléctricos. Pensemos, ¿de dónde viene la electricidad que consumimos en las grandes ciudades? Muy poco de hidroeléctricas, es decir, agua que cae, ¿no? Así Como es. pues, la mayoría viene de quemar, o sea, de combustión. Entonces ya me imagino yo cargando el coche y echando humo en otro estado, ¿no? Claro, Padrísimo. claro. Y la verdad... Eso no es congruente. Y sabes que al mismo tiempo hay otros países que han desarrollado otro tipo de Energías. que son Claro. mucho menos contaminantes, como es la eólica, por ejemplo. Sin embargo, Solar. yo creo, o la solar, sin embargo, creo que aquí en México estamos todavía muy atrasados y tiene que ver en parte con lo que decía Marisa, yo estoy de acuerdo, la corrupción, porque entonces sí hay muchas empresas que evitan justo cumplir tal vez con el Con las reglamento normas, para los las normas lineamientos. mínimas necesarias para entonces no causar una contaminación mayor. Ahora, esa es la parte que le toca al gobierno, la parte que le toca al grupo empresarial. Pues Pero sí. ¿y cuál es la parte que nos toca a todos nosotros? Pues no andar a dando nosotros, mordida en el las del- verificentro Claro. y demás. Pero por además favor. también cómo conciencia. contaminamos nosotros o cómo dejamos de contaminar. Es muy polémico todo este asunto de el hoy no circula, funciona o no funciona, pero en cuanto la verdad es que se aplica un doble no circula o triple no circula. Mientras en industrias siguen trabajando. Claro, O sea, eso más. es lo que me llama la atención, Exacto. ¿no? Que hay Entonces, ciertas tú no puedes incongruencias. salir, no puedes usar tu automóvil, pero todas las industrias siguen Oye, pero trabajando. ¿Cómo el otro- equilibras esto? Pero el otro efecto es, ok, no circulo 2 días o no voy a circular 3 días, entonces me hago de otro automóvil, que que además eso pasó. este es un Por poco eso, más económico. crece el parque vehicular. Así Oigan, es. pero esto ya pasaba en Roma, ¿eh?
¿Sabían que estaban tan saturados de palanquines que pusieron horarios para que una familia rica circulara una hora, la otra la otra? Porque ya no podían ni circular, se quedaban ahí los esclavos atorados cargando, ¿verdad? Pero aquí yo creo que también va mucho en nuestra conciencia. Que tratemos de pues, no sacar al perro a pasear en coche, ¿verdad? Si pueden ir caminando a la esquina, a la tienda, vayan caminando. Si se pueden volver multimodales. Yo sé que el transporte público está espantosamente atascado a ciertas horas, pero si uno tiene otros horarios y puede utilizarlo, pues como debería de ser con dignidad adelante. Con otros papás, organizarse con otros papás, de que sabes que vivimos por el mismo rumbo, entonces tú lo llevas un día, yo mañana otro. Es caro ser ecológico. Precioso, la verdad suena precioso, pero es poco práctico. O sea, honestamente, eso de organizarte con los demás y todo eso, a lo mejor cuando tienes hijos para la escuela y eso sí, pero tenemos vidas muy distintas todos, circulamos a horas muy diferentes. Además, en México sucede una cosa que es verdaderamente impresionante, que yo no he visto en otros lados, que es que vives en un polo de la ciudad y trabajas en el otro polo. O sea, ¿cuántas horas pasa la gente? En ciudades atascadas sí pasa. En ciudades atascadas. Como Londres, Pekín, en Japón, en Tokio, que les digo. Pero ¿sabes qué sí puede funcionar? Empezar a buscar en nuestras casas otro tipo de energías. Ay, a mí me encantaría bajarle a mi recibo de luz. Oye, a todos. Uy, claro, la tecnología todavía es carita, pero termina pagándose. Hay que pensarle eso para el próximo aguinaldito o que les adelanten algo. Investigue. Cada vez es más fácil y ahora hay paneles solares menos estorbosos que producen gran energía, tanto eléctrica como calorífica. Y mire usted, su bolsillo se lo va a agradecer. Y como también los focos ahorradores, que es algo sencillo, que hay gente que no los quiere comprar justo porque están muy caros, pero como dices, a la larga te ahorras en el recibo de luz. Pues ya no hay de otros, ¿no? Ya todos son así. De repente los cambiaron y todos son así. Y todos carísimos. Todos ahorita carísimos. Regresamos. Oye, y si no funcionan, a reclamar. La contaminación ambiental es un asunto de todos, pero nadie reconoce su participación en ella. Nadie está dispuesto a usar menos el auto, cambiar las tecnologías para calentar alimentos y agua y dejar de usar fuegos artificiales en las fiestas patronales. En pocas palabras, nadie, en aras de un mejor ambiente, pretende dejar su zona de confort. Reconozcámoslo. Todos generamos contaminación, pero asumimos que no tenemos la culpa. Hagamos conciencia. Todos y todas somos responsables. Pues sí, la verdad es que hay algunas cosas que no son nuestra responsabilidad, pero hay muchas otras que sí. Por ejemplo, somos bien cochinotes, la verdad. ¿Qué cantidad de basura generamos? Es impresionante, pero es que, mira, deberían de ser desechos y si los revolvemos ya se convierten en basura. Pero como tú dices, vas ahora a una tienda de conveniencia, te compras una manzana y viene envuelta en una parte plástica como red y luego además en plástico de este que se estira. ¿Por qué? Para. Perdón, si antes y las echabas 80 bolsas de plástico cuando vas al súper. La verdad es que antes nuestras abuelitas o nuestras mamás lo que hacían era ir con su bolsota al mercado. Y ahí te echaban, todo se revolvía y en tu casa lo separaban. Esto es algo que me gusta, que hace muchos años un amigo ecologista me hizo la pregunta. Cuando ustedes van a la panadería y les preguntan, ¿en qué bolsa? ¿Papel o plástico? ¿Cuál contamina menos? Pensé que iba a decir piedra, papel o tijeras, pero bueno. Esa fue la pregunta. Y yo la verdad es que lo dudé un poco y dije... pues papel, ¿no? Papel. No, incorrecto. Llévate tu bolsa. Lo que acaba de decir mi querida Maris. Ni plástico ni papel. Tú te llevas tu bolsa para el pan, la destinas y esa es la bolsa para siempre de tu pan. La reciclas. No vuelves a contaminar. Ahora, todas estas, si vas a una tienda, a un supermercado, y vas, como dices, siempre te recuerdo, Fer, cuando dices que los niños creen que las verduras y las frutas crecen en los supermercados. Siempre están las bolsitas de plástico para que tú te lleves una manzana, 2 cebollas. Qué nervios. Yo ya la verdad es que no utilizo estas bolsas de plástico. ¿Y qué? Entonces vas así con el... Vas en el carrito
y entonces ahí guardas todo. O sea, yo Sacas ya no tu utilizo... montoncito, lo pesan y Así órale. es, así Ay, no es. es cierto, Viro. Te lo ¿En serio? prometo. Lleva su canasta. Pero no puedes estarle pasando a la de la caja. Porque sabes debe cuánto- de haber bolitas, forma, dos ¿eh? ¿Ustedes ven tomates. cuánto contamina el carrito del súper? No, eso no. No, claro que sí. ¿Cómo ¿Por va qué? a contaminar? Bueno, por los virus La que tú fricción. traigas. Ah, pero Ah, para eso ya, lo ok. lavas. Ah, sí. Y hay que Bueno, si buscar lo lavas. jabones que no contaminen tanto el agua. Miren, les voy a contar una del agua espantosa. En el Salto Jalisco, que era conocido por el salto de agua, tú Claro. dime si me equivoco. Sí. Y viene de todo un río, ¿no? Desde muy arriba del centro del país, y de repente me llevan a un tour tóxico, los amigos de Greenpeace. Y llegamos y dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué este agua? ¿Qué onda? Resulta que en el camino hay cientos de fábricas de estas maquiladoras que le surten a grandes marcas de tenis, de ropa, así de las más conocidas. Sí. Y entonces arrojan todos los desechos al agua. Se hicieron estudios. Había más de 117 contaminantes, entre ellos mercurio y azufre, que cianuro y cosas que no son comestibles. Sí. Y eso en el agua. Hay una norma en donde si de todos los desechos que vierten eliminan por lo menos 2, les dan su garantía de que ya son ecológicas las fábricas. Fue Greenpeace a hablar con las marcas de ropa famosas, estos a su vez hablaron con las de las grandes maquilas y se comprometieron a no contaminar. ¿Cómo lo lograron? Le pasaron el trabajo, el conocido outsourcing, ¿no? A pequeñas fabriquitas caseras que ellos sí pueden contaminar el río. Entonces la cosa sigue igual, lo único que le han bajado un poco es a los desechos orgánicos, que es para lo que se ha puesto filtro y demás, pero sigue creciendo la espuma montones. Las aves que antes llegaban ahí porque era su refugio se posan y mueren. Claro. Se les hicieron Intoxicados. autopsias y estaban totalmente negras por dentro. La verdad es que es muy preocupante. Muy. Oye, y además a nivel hogar, a No, nivel de bueno. tu casa, te digo, bueno, ahora que es que ya reciclamos o por lo menos Medio dividimos, separamos. a ver, medio ¿quién separamos lo Y la hace? basura. reutilizamos. Sí. ¿Realmente quién lo hace? No, yo sí. Pues Orgánicos sí, e inorgánicos. Sí lo Y aparte hacemos. hay más Sí para... lo No, ahora hacemos, ya pero hay- de ya hay plástico. más hacemos categorías. mal, Sí. siento. Porque de repente tiras algo, por ejemplo, un bote de leche, que si no está enjuagado, No sirve de nada. sirve. Entonces, bueno, y también quien tiene el tiempo, yo reconozco que de repente pues ahí va el bote de leche así tal Y luego cual. hay quien dice, yo no lo hago porque en el camión lo revuelve. No, por favor, hágalo. Algo se ayuda. Ahora, no todo se reutiliza, desgraciadamente, ni todo se recicla. Y aquí el peligro es que sí se recicla aquello a lo que se le puede sacar un dinerito. Oye, era lo que te iba a Sí. decir. Juntan las latas. Supe la juntan- historia Claro. de una Plástico. mujer que se fue a Europa, una Con mujer puro con reciclado. puro reciclado. Claro. Ella empezó desde hace muchísimos años y dividía el cartón del vidrio. En del su todo casa eso. la han de ver alucinado, Y por por Tilichenta. supuesto. Pero claro que da se frutos. fue a Europa con todo lo que ahorró durante no sé si 5 Ándele. años o no sé cuántos años Ándele. y con eso se fue a Europa. Oye, y Fíjate otro qué punto padre. importante también de lo que tú decías, Fer, de que, ay, pues es que no se consigue nada, la verdad, separando la basura. No, sí se Sí se consigue, porque Mucho. además esa es conciencia, educación y disciplina en casa. Nuestras hijas y nuestros hijos están creciendo con esta idea. Si nosotros, independientemente que funcione esta idea de separarla o no, lo hacemos, forma parte de tu cultura. A lo mejor en un principio tú dices, oye, yo no voy a tener tiempo de enjuagar el bote de leche. Sí. Pero la verdad es que si te das 30 segundos Sí, más, tiene que te ser. vas a dar cuenta la que sí verdad lo haces. sí lo hago porque mi hija me da muchas lecciones, digo, Sí. todos los Ya días. te porque- trae así asoleada. Sí, porque ella en la escuela justo están juntando las Aprendiendo. botellas de plástico. Es una escuela responsable, ambientalmente responsable. Entonces, cada determinado tiempo va unos camiones por todos los contenedores Eso de está plástico. Entonces, padre. nos invitan a los papás y a los niños a que lo hagamos. Entonces, Ahora- en casa también junto cantidad grande de latas, de botellas de plástico De y todo. Y ya papel, cuando de junto todo. lo suficiente, voy y lo llevo a la Pues escuela. qué Oye, bueno otra que cosa, tengan que ella espacio, vea. porque A ver, cuando ella ve no el hay ejemplo donde... también, Otro como tú dices, asunto desde casa. que me parece muy importante y que es un tema escabrosísimo. A ni ver, modo, oye. que que es la cultura. Por ejemplo, todas estas fiestas patronales que se hacen en todos lados, todo el tiempo, porque cuando no es un santito es el otro y cuando no es Híjole, el otro. hay costumbres y que sí habría que ir modificando Por eso te digo que es muy ligeramente, escabroso. ¿no? No cambian sus costumbres. ¿Se acuerdan de los años nuevos cuando después de las celebraciones todo, al día siguiente, el día 1 de enero, no podías ni respirar? Sí, y había cómo contingencia. la nata era Sí.
impresionante por todos los cuetones y por todas las cosas que prendíamos. Claro. Era verdaderamente terrible. El agua que se desperdicia cuando es el día de San Juan, por ejemplo, que se acostumbraba No, bueno, ahora ya es echar multa, el agua. ya Por es eso, multa, el agua, por Sí, eso. sí, no Hemos hagan sido eso. que bajándole a todas estas cosas, pero la verdad es que no es suficiente. No estamos en una cultura que verdaderamente nos ayude a dejar de ser Más tan desarrollado cochinos. el país, más fuerte la huella ecológica. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que consumimos más, desperdiciamos más, derrochamos más de todos los de todo lo que tenemos a la mano cuando hay gente que no tiene ni una gota Y de ese es un agua. gran punto, porque si, por ejemplo, nosotros consumiéramos lo que se produce en el país, entonces la huella ecológica sería mucho menor a la Sí. que realmente estamos haciendo. Porque qué padre, Oye, o lo estoy que se consumiendo este consume bacalao cerca. noruego, por eso. Sí. Así es como provocas menos Pero es que huella no hay ecológica. bacalao mexicano. No. No, pero ¿qué tal charalito? Hay unos mercados que solo venden lo cercano. Ahorita hablamos. Existen ciudades en donde el efecto de la polución es evidente, incluso a la vista. Gran parte de la contaminación de las urbes se debe al gran tráfico vehicular, pero también existe contaminación en las áreas rurales debido a la agricultura y a la ganadería intensivas. Increíblemente, en estas zonas es donde se genera la mayor polución a nivel global. Lo que no es tan claro es la dimensión de la problemática sobre la salud de las personas que pasan su vida expuestos a esta contaminación. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que en el mundo suman 1.3 millones las personas que mueren en un año a causa de los problemas de salud por la contaminación atmosférica urbana y más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo. Pues ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, sí hay muchos efectos que además son evidentes ante la salud. Las niñas, los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas son parte de la población que más afectada se ve ante todas estas consecuencias. Desde luego, pues sí, la contaminación de los automóviles, las grandes fábricas, lo que decía Fernanda y este inicio de bloque, justamente en los campos aparentemente donde hay mucho menos contaminación. Y tú decías, bueno, pues es un tractorcito, pero sí, los animales también provocan una gran contaminación. Ahora, otro efecto que yo recuerdo que me decía una persona que es vegana, dice, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto se contamina en una hamburguesa, por comerte una hamburguesa? Porque no solamente está los gases que provocan los animales, las reses, sino toda el agua que tienes que utilizar para que el proceso de que el crecimiento, el que pasten los animales, todo lo que se va consumiendo, vas acabando y vas contaminando el agua, el aire, la tierra, para llevarte a tu plato una simple hamburguesa. Es decir, eso, además de económicamente ser mucho más costoso, provoca una gran contaminación y todo por un pequeño Y una platillo. torta, ¿no? Y una torta, Pues, también, porque le pones jamón, le pones queso, o sea, No, por también eso, son productos esta que es una vienen. persona Es que- vegana es que ahí tiene es una donde- filosofía sí, diferente, ¿no? Pero Donde decía, era lo que te decía, ahí es donde nos perdemos todos, porque ahí es donde dices, bueno, pues entonces al diablo con todo esto, porque no puedo dejar de hacer todo en la vida. O sea, si hay que... Es complicado. Conste, no estoy diciendo que No no puedes ser hagamos. radical. No hay que ser radicales. Pero a lo que me refiero es justamente eso. Ya, de repente ya Lo que oyes está en nuestras tanto. manos. Sí. Miren, por ejemplo, así de sencillo. Usted tiene un refri ya viejito, ¿no? Le está gastando un chorro de luz. Sí. Si viene de todas estas cosas que del Buen Fin y que el aguinaldo, esa sería una buena inversión para usted y para su bolsillo. Sí, porque además ahora ya vienen con esta cosa que te ahorran. Viene tanta reconstrucción, por favor, ya no cometamos los mismos errores. Por ejemplo, hay algunos mingitorios secos, excusados secos. Sí. No gastan agua, que ese es un gastazo en el día a día. Además, los hacemos de una vez que sean amigables para quien anda en silla de ruedas y muletas y todo esto. Si viene el momento de cambiar, pues hagámoslo ya por el buen camino, ¿verdad? Eso es de lo que se trata. Sí. Y preguntemos, por ejemplo, Tenemos que informarnos. del Politécnico hay una cantidad de inventos de los Ajá. jovencitos. A mí me tocó usar ya un calentador solar
que no saben ustedes, a mí me ahorra un montón de gas, por decir algo. Seguramente ya algunos de sus compañeros tiene el otro, el de electricidad y demás. Sí. No les digo que sea muy barato. Todavía, desgraciadamente, todo esto es más caro, como la comida orgánica, Fíjate, pero vamos dándole. En Claro. mi casa, en donde yo vivo, el agua es agua sucia, Dura. pues, para los excusados, por ejemplo. Ah. Se hizo una tubería y ¡Qué unas cosas ahí. maravilla! Y toda el agua de los excusados es agua no potable, digamos, es agua tratada, es agua que se Y ahí se va. reutiliza y ahí se va. El agua jabonosa, todo. Exactamente. Fíjense nada más qué maravilla. Oye. O las cisternas de lluvia, por favor. Oye, pero estamos, sí, no sé, promoviendo o procurando que cada quien tenga un cambio en casa. Pero, por ejemplo, hay regiones donde no hay luz siquiera Pero si no hay todavía. ni agua, ¿verdad? Donde no llega la instalación del gas. Entonces tienen que cocinar, por ejemplo, con leña. Carbón. Carbón. Que hay muchos hogares donde se han visto consecuencias muy graves, por ejemplo, cáncer en vías respiratorias. Mira, en los la mayoría pulmones, de estos por niños estar y las expuestos a señoras este muy tipo jóvenes de presentan gases. EPOC. Exactamente. Porque ahí está, ¿verdad? El calefón. Mira lo que dice aquí también don Juan Álvarez. Exactamente esa llamada. Mi padre murió hace apenas un mes por cáncer en los pulmones. No, qué horror. Y dice, esto se debió a que estuvo expuesto a los contaminantes de una fábrica de asbesto, por favor. Lo más triste es que no es el único. Esa fábrica operó por más de 10 años y dejó muchas muertes y a nadie le importa. Qué pena. Esto no debería de ser. ¿Cuántos oficios también están entonces Sí. implicados en esta Sí. situación donde tú te expones a sustancias, a gases, a químicos que van a contaminar Los que obviamente recogen tu la cuerpo? basura, Oscarito. El abuelo de mi marido trabajó toda su vida en ferrocarriles mexicanos Híjole. y murió de cáncer en los pulmones. Oye, las y le minas, afectó, o sea, todos sus años estuvo trabajando en esto. las Inhalando, minas, todos los inhalando, mineros que están expuestos evidentemente Bueno, sí. a gases, a todos los minerales que hay allí. La verdad es que esto ha sido además desde hace cuántos años se explotan las minas y es un asunto aparentemente menor para quienes son los dueños de y la explotación de todos estos Pero piedras y tendrían que materiales tener preciosos. condiciones dignas Por y que por lo supuesto. menos no les fuera la vida. Y en seguros ellos. de no las hay. vida altísimos. Oigan, ¿qué dicen en Facebook Live, compañeros? fíjate. Ustedes que están requete conectados. Yo todavía no le entiendo esto. Nancy Villaseñor nos dice, eso de los focos ahorradores es una buena opción. Yo traté de usar esos focos, pero la conexión de la unidad donde Ahí vivo está no el permite asunto. usarlos. ¿Ves? Te Y digo, para no se arreglarlas se atora. tiene que arreglar Ahí todas está. las líneas de luz de esta unidad. Uy. Entonces no hay forma de usarlos. Fíjate que eso me recuerda a varias cosas. Es que de verdad pareciera un círculo vicioso donde yo propongo, yo voy a hacer, pero no están las Sí. condiciones Adecuadas. para hacerlo esto. Entonces tú pones a pensar, yo desde hace aproximadamente unos 5 meses ando en bicicleta. Sí, Y la verdad ya es tú que- lo hiciste. Sí, Sí. nos Pe- consta. se Porque vio yo, la pobre, vieja en la ¿Cómo bicicleta, venciste el miedo a salir al tránsito? A mí Eso me me andan preguntaba. entrenando, pero yo soy muy sacatona todavía. Me pongo a temblar cuando veo hasta el carrito de los tamales, verdaderamente. Pero ahí voy. Platicaba hace 3 meses más o menos con un amigo y me dijo, mira, yo la verdad es que no haría lo que tú haces. Incluso me parece que estás corriendo un riesgo innecesario. Innecesario. Así me lo dijo, ¿no? Sí. Dije, yo creo que tienes razón, porque no existe todavía una cultura, ¿no? De ni de respeto. los transeúntes, ni de los vehículos, ni del Incluso hay transporte. ciclistas cafres, hay que También reconocerlo. hay que reconocer. Es más, yo voy a explicar algo. Sé que todas las personas te ven como ciclista y si vas en una vía de sentido contrario, lo primero que van a decir es, oye, tú vienes mal. Pero, ¿sabes? No existe una cultura todavía y la verdad de saber que traes a todos los vehículos a tu Atrás. espalda. Ay, qué miedo. Y que no tienes la posibilidad de ver. Bueno, puedes ponerle espejitos No, retrovisores. te da más miedo. Pero la verdad es que no puedes ver tan bien, no es tan buena la visión. A veces prefieres ver de frente qué es lo que puedes evitar Claro. o lo que te puede y también pasar. el uso ¿no? de la motocicleta, que en los últimos muchos años se ha países hablado, también. en muchos Muchísima. países también se usa. Y de verdad, digo, mi marido anda en moto y él prefiere 1000 veces andar en moto que andar en el coche porque se contamino menos. Me Sí. muevo más rápido en la ciudad, Te llego mueves más más rápido, rápido, a todos esa es la lados. verdad. Pero bueno, también También hace son un falta la cultura del peligro. respeto. Sí. Y como decimos, hay motociclistas también muy imprudentes, como hay conductores también que Sí, no les Cambiemos dan el desde paso. nosotros, ¿no? Exacto. Sí, cada Ahí está la quien. clave desde nosotros. Pero pausa Me voy a y ir a volvemos. No se entrenar vayan. ahorita ahí unas 3 pedaleadas. Van a ver.
¿Qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta para reducir el impacto que causa la contaminación ambiental a nuestra salud? Lo más importante para reducir el impacto es que la gente tenga conocimiento de la repercusión que tiene vivir rodeado de esta contaminación para poderlo evitar. Una de las medidas más efectivas es tener una alimentación lo más natural posible, libre de pesticidas y químicos sintéticos. Bien, como ya lo habíamos comentado un poco, de que hay mucha gente que ahora opta por los productos orgánicos porque están más limpios, están fuera de contaminación, pero también son más caros. Entonces mucha gente le piensa porque dice, oye, sí voy a gastar un poquito más y a lo mejor voy a tener un estado de salud favorable. Sí. Pero por otro lado dicen, ¿sabes qué? No, porque con lo que compro esto me puedo comprar más cosas de productos normales, pero también muchas industrias ya están ahorita sacando al mercado muchos productos de limpieza, productos de uso, digamos, de uso común, de uso ordinario, en el cual están justamente pues tratando como de tomar conciencia de que debemos de producir y consumir ya hay platos este desechables tipo de productos orgánicos. Ya como que ya estamos entrando en conciencia. Jabones, pero sí es cierto que la industria tiene que empezar a ayudarnos a hacer eso, porque uno puede tratar de hacer pequeñitas cosas a nivel personal, a nivel familiar, y son buenas porque todo suma. Pero si no hay un cambio estructural, digamos, a nivel industrial, no sirve de mucho. Sí, no. Pero te voy a decir algo. Comenzaba Fernando Tapia antes del programa a decirnos que había hecho una reunión en su casa y donde tenía algunos amigos ecologistas y decía, pues yo pensé que lo mejor para no lavar los platos eran unos platos de cartón. Y decía, yo creo que contaminan menos que el plástico, menos que el unicel, ¿no? Sí. Y le pusieron una regañiza, según ella, porque todo el agua que se consume o que se desperdicia para la producción de estos platos, entonces termina contaminando mucho más. Yo una vez, platicando con una persona que venía de España, me decía, es increíble, yo llevo viviendo en México 5 años o 10 años, y es increíble la cantidad de plástico que ustedes aquí en México consumen. Sí. Para todo hay plástico ustedes. Es como las botellas de agua. Exacto, como las y esta es una contaminación en todo el mundo. Exacto. Antes el agua pues no se envasaba, no la comprabas en botella, te llevaban tu garrafón, muchas personas lo siguen consumiendo así en casa y creo que es una forma mucho menos contaminante en lugar de estar comprando tu botellita. Y es como ahora también estamos tomando más conciencia acerca de los popotes. O hierves tu agua. Que los popotes contaminan muchísimo. Yo ya no bebo con popote desde hace muchos años. Hay restaurantes donde ya no te dan el popote, porque antes era normal que llegaras a un restaurante, te van tu bebida. Ya te venden ahora popotes para que tú tengas tu propio popote. Y lo lleves. Y es, no sé si metálico, no sé de qué está hecho. Reciclados. Pero orgánico, no sé qué, y tú te llevas tu popote al restaurante. Y es que estoy de acuerdo contigo, sí creo que la industria tiene que apoyar a la sociedad, pero también cómo hacemos si la industria no cambia. Es lo que yo decía de las bicicletas. Si yo no comienzo con esta cultura, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Allá para la próxima vida? Pues no, entonces yo soy de No te exime, pero sí debería ser global. O sea, bueno, global o por lo menos Pero creo que se empieza a generar desde ti un pequeño, o sea, empiezas a sembrar una semillita de cierta conciencia. Esto que decía, por eso el ejemplo de Fernando Tapia, pues entonces sí, lo mejor es lavar los platos. Y entonces no compres ya platos desechables. Hay que comprar jabón biodegradable. Exactamente, pero bueno, si comienzas, créeme, que si comenzamos dejando de comprar platos desechables, ya con eso vas a lograr un gran cambio. Yo sé, pues vas a lavar y es más trabajo. Pero fíjate, le ahorras acciones, grandes cambios. Sí, pero le ahorras en unas partes, digamos, le ahorras no de dinero, me refiero en contaminación y todo eso, le ahorras a ciertas partes y luego vienen otras que sustituyen esos malos hábitos que teníamos, como por ejemplo ahorita se me ocurre pensar, y lo estoy diciendo sin saber realmente de qué están hechos, pero ahora el café que viene con capsulitas y con, pues es más, generas más basura. Mucha más. En lugar de estar hirviendo ahí tu café y tu grano. Yo me acuerdo cuando era niña que iba a comprar el café para mi mamá y que era, me da mitad caracolillo, mitad planchuela, molido mediano. Ibas por tu café y ya te lo daban molidito y hacías tus cafés en agua ¿no? Sí. Y ahora todo es capsulita. Porque queremos la practicidad y lo rápido. Porque queremos al guapísimo ¿cómo se llama? A George Clooney. George Clooney. Queremos a Clooney, man. Entonces, pero digo, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo de las muchas cosas que están saliendo ahora
y que pues ahorras contaminación en unas, pero pues Los consumes pañales, otras. los Los pañales pañales es contaminan otro muchísimo. contaminante Pero impresionante. dime han qué sacado- mamá quiere volver a Sí. cambiar Los pañales de tela. a Mira, lavar yo la cuando tela tuve de a los mi pañales. hija, estuve viendo opciones que fueran menos contaminantes. Ya ves que hay unos pañales que hacen de tela y con un cierto plástico y que Sí. los estás lavando. Bueno, antes nuestras mamás usaban los de tela. Sí. Yo Y era usé que los de lo- tela yo para también, mí, para digo, mi yo hija. también usé de tela, entonces los lavaban, entonces no había tanta contaminación de pañales como lo hay ahora. Pero cuando yo estaba viendo esas opciones, sí, híjole, tengo una vida muy ajetreada, entonces ¿a qué hora voy a estar lavando los pañales? O sea, piensas en muchas cosas, sí hay que tomar conciencia, pero también tiene que estar de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestro ritmo de vida. Es a Fíjate, lo que me refiero. recordaste Sí. ahora que decían todo esto, esta misma persona, este español, me decía, me fui a un retiro espiritual y la verdad es que me di cuenta de el bote de basura, éramos 15 personas, decía, en el retiro, y cuánta basura habíamos generado durante todo el fin de semana. Me pareció increíble, no utilizaron un solo ¿Bote? plato Ah. desechable ni nada así. O sea, utilizamos medio bote de basura solamente. No, qué increíble, porque Yo creo que es una gran medida para darnos cuenta en casa qué tanto estamos contaminando. no, yo genero una ¿Cuánta cantidad de generas basura en casa el al día y al día? muchas Yo personas muchísima. lo podrán decir así, cuando no pasa el camión de la basura por alguna razón y pasa una semana y no fue, los botes de basura se rebosan verdaderamente de la cantidad de basura que generamos. La verdad, sí, tristemente. Es muy triste. Y yo creo que es un buen ejercicio entonces para darnos cuenta. Necesito hacer un cambio entonces en casa. Personalmente yo puedo aportar alguna diferencia a mi sociedad. Ahí es donde te digo, creo que comienzan estos pequeños esfuerzos que harán la gran diferencia al final, a presionar a las industrias, no sé, o a los empresarios, o a las personas que se encargan gubernamentalmente de atender todos estos asuntos. Mientras más conciencia vas generando, al principio tú lo ves como lejano y como la verdad de, ay, pues está padre tu filosofía. Sin embargo, ¿sabes qué? Eso no va a lograrse. Cuando tú ya vives dentro de lo mismo, estás acostumbrada o acostumbrado, creo que entonces se lo vas exigiendo a los demás y esta parte sí Y empieza a sobre afectar. todo lo transmites y lo enseñas a las futuras generaciones, que son las que tendrán que hacer algo verdaderamente drástico, porque ahora sí que me voy a ver como abuelita, pero el planeta que les estamos dejando a Claro, nuestros y hijos. no hay que verlo como una moda, porque No. mucha gente también lo ve como moda. Entonces, ay, voy a imitar esto de la reciclada para verme bien Oye, ¿no con vieron? mis amigos, ¿no? No, hay que hacerlo consciente Claro. de los beneficios que te puede traer. Sí, por supuesto. Miren, aquí María Cajías. Desgraciadamente, aunque comamos de una forma más saludable, siempre estaremos expuestos a contaminantes, ya que la industria agrícola cada vez utiliza más pesticidas y otras sustancias en frutas y verduras. De verdad es difícil y caro comer productos orgánicos. Sí, la verdad es que sí es más costoso. Roberto Canales nos dice, algunas empresas están siendo ecológicamente más amables y con una preocupación real por el medio ambiente, pero aún falta mucho por hacer y muchas empresas que se tienen que comprometer con el medio ambiente. Sí, Minerva Nava, también muchas gracias porque habla también de todos estos transgénicos y cómo no se regula todo esto. Tiene toda la razón. Vamos a una pausa. Regresamos. Abusamos de la tierra porque la tratamos como si fuese nuestra. Cuando la veamos como una oportunidad a la que pertenecemos, puede que la tratemos con amor y respeto. Aldo Leopold, silvicultor, ecólogo y ambientalista estadounidense. Qué buena frase, la Es verdad. una muy buena Sí. frase. Creo que ese es uno de los principales problemas en nuestra sociedad. Creemos que lo que está aquí en la tierra, pues es de nosotros, nos pertenece. Fue heredado para nuestras comodidades, para satisfacer nuestros mayores o menores deseos y para hacernos de esta vida pues más placentera el rato que estemos aquí. No, la verdad es que nosotros le pertenecemos a la tierra, no es al revés. Así Y esto que hay alrededor nuestro, incluso lo podemos ver hasta de forma emocional. Hay personas que dicen, ¿y tú qué le vienes a dar al mundo como persona? Sí, ¿tú qué haces por el mundo? ¿No? ¿Qué haces? Fíjate, otra cosa que es un tema que en cierta medida un poquito hemos
crecido, digamos, porque es las heces de los animales y de los perros cuando los sacamos a pasear. Ya hay mayor conciencia y sí hay que reconocerlo, porque cada vez me encuentro más personas que van con su bolsita de plástico, pero recogen por lo menos las heces de sus animales. Pero decían que esta ciudad verdaderamente podría ser fosforescente si cada excremento, digamos, de un animal tuviera luz. Seríamos verdaderamente, no necesitaríamos iluminación. Seríamos un antro hay de tal luz. cantidad de caca en las calles y en todos lados que es impresionante. Sí. Sin contar de cuánta gente, no nada más animales, cuántas personas defecan y orinan en la calle. Entonces, son cosas que uno pudiera pensar que son menores, pero no. Hablan de cómo se vive en las ciudades donde hay tanta pobreza, donde hay tanta marginación, donde la gente no tiene oportunidades y sale a trabajar en la calle. ¿Dónde creen que estas personas y que la gente hacen sus tire necesidades? basura en la calle? Por Sí. más que lo escuchamos en todos lados, de verdad, a mí me da muchísimo coraje que alguien haga eso. Sí. O que tiren el chicle o la colilla del cigarro, el papelito del dulce, de lo que sea. De hecho, en una ocasión me tocó una señora que de repente así sacó de su bolsa como un papelito de una paleta, una cosa así, y la tiró. Sí. La agarré y le dije, oiga, ¿Se le creo cayó? que se le cayó esto. No, yo la tiré. Y así con ese descaro me dijo, yo la tiré. Le dije, pues recójalo, hay botes de basura donde ponerlo. O sea, de verdad no puedo con eso. Cuando hay botes, porque también... A eso voy. No sí, hay botes. pero lo guardas en tu bolsa y cuando llegas a algún lugar lo tiras. Yo en ocasiones, O en tu coche. de verdad, he llegado a casa o a casa de alguna otra persona y me descubro una cantidad de basura en mi bolsa porque ya casi no hay botes No hay de basura. botes Te voy a de decir En también, mi coche yo también siempre traigo basura que voy acumulando, entonces ya llego a mi casa, la agarro y la tiro en el bote. pero hay un efecto muy curioso y no sé si ustedes se han dado cuenta. A mí me ha pasado. Yo muchas veces de verdad voy buscando en cada esquina un bote y digo, no hay un bote, no hay un bote, No, y en la así calle llevo no hasta hay. que me lo guardo. En las calles no hay. Yo Solo en los recuerdo que parques. cuando había botes públicos de basura, estos siempre estaban a reventar. La gente entonces decía, aquí puedo llevar mi bolsa entera de basura y ahí que pase Y el camión llenos y de se lo lleve. moscas y lleno de peor de moscas, contaminación. En se las iba esquinas de las escurriendo calles. obviamente la basura, ¿no? Si tienes una naranja o todo lo que se combina allí, va escurriendo, entonces se contaminaba mucho más. Ahora, bueno, y otras personas que de verdad sin una pizca de cultura y conciencia o sentido común, incendiaban estos botes plásticos Sí. por diversión. Bueno, los simplemente. teléfonos, ¿no te acuerdas? Los teléfonos Las públicos. cabinas telefónicas, sí, siempre claro. eran Siempre. vandalizadas. Sí. Entonces, de verdad, yo creo que este es un efecto a la inversa, de psicología inversa, o no lo sé, porque desde que ya no veo yo botes de basura, entonces no están estas esquinas repletas de bolsas Es cierto. plásticas de basura Es y cierto. todo tirado. De hecho, Sí, es en las cierto. calles, en muchas calles de la Ciudad de México, por lo menos yo lo he visto, la gente va y deja su basura, los árboles de Navidad, ni qué le digo, cuando ya es enero o febrero, todavía están ahí parados en las esquinas. Y saben lo que muchas personas hacen para que no les dejen la basura en las esquinas de sus casas, ponen vírgenes. Ponen santitos, ponen vírgenes. Y porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué las ponen en la esquina? Y una vez le pregunté a una vecina, le dije, oiga, ¿por qué pone este santo imagen. aquí, ¿no? Esta imagen. Y me dice, es que si no, me dice, la pongo y entonces todo el mundo respeta. Me dice, pero si no está, me dice, antes me llenaban de basura y tenía ratas y tenía de todo. Entonces, fíjate nada más a dónde tenemos que llegar para respetarnos unos a otros. Somos muy cochinos, así empecé yo este programa diciéndolo, y además me incluyo, no crea que yo me excluyo. Somos cochinos y no tenemos ningún civismo. No. Ningún civismo. No hay respeto para nada. No. No, la verdad es que no. Pedro Archer nos dice, lo que se necesita es voluntad y acciones comunitarias para de verdad generar un cambio en la manera que nos relacionamos con nuestro entorno. Juntos lo podríamos hacer, solo falta la decisión. Y sí, campañas, ¿cuántas hemos escuchado? Yo recuerdo hace muchos años, yo era niño, pero ¿se acuerdan que había un niño que incluso hizo 20 años después, creo, otro comercial donde era el niño que decía, ciérrale a la llave del agua? Y cuida un poco aflojando un foco. Esa decían, era otra campaña. Que era la otra campaña, o sea, afloja un foco y con eso ahorras un poquito, ¿no? Y además no Otra, por contaminas ejemplo, en casa, acabas de decir una buena medida. ¿Cuántos aparatos eléctricos tenemos conectados durante todo el día, todos Aunque los no días los del año en Sí. casa, aunque no lo utilicemos? La Sí. recomendación es, desconéctalo, no lo utilizas, desconéctalo. Ay, sí, oye, pero qué flojera volverlo a conectar al rato. De verdad, no sabes cuánto te lo va a agradecer el planeta No, y tu toda la bolsillo. sociedad. Piensa Y tu bolsillo que también. no estás gastando energía. El ¿Crees? estar conectado, porque si no lo tengo prendido.
Date cuenta en tu Pero sí medidor genera simplemente energía. cómo sigue trabajando y tú no estás utilizando una sola luz en tu casa. Los pero están cargadores de conectados. celular, por ejemplo, que a veces los deja uno puestos ahí, sí hacen una diferencia. la Oye, verdad. y estaba leyendo además, a propósito de los celulares, esta información evidentemente tiene mucho tiempo, desde que salieron los celulares, a provocar ciertos temores en la población, y es que es toda esta radiación que generan los teléfonos celulares. Bueno, aparentemente ya van mucho más en serio todos estos estudios, y entonces todo esto que se pensaba que era un mito de que, ay, por favor, no te provoca nada el que tengas el celular a la mano o el que duermas cerca de él. Bueno, están haciendo nuevos descubrimientos y las personas que pasan mayor tiempo expuestas justamente a un celular, entonces sí están teniendo cambios en la salud. Este es O la otro tipo computadora, Sí, los o que los duermen con el juegos, celular bajo de la almohada, ¿no? Sí, o así los es. juegos estos también de video, que las tienen cambios tabletas. neuronales. Sí, incluso. exacto. Entonces, Neurológicos. este es otro tipo de contaminación al que le tenemos que tener mucho cuidado. Pero ya estamos otra vez como todo el mundo que siempre está asustando a todo el mundo. Yo diría que lo que deberíamos de quedarnos en este programa es con la idea de que sí tenemos que a nivel individual hacer algo por nuestro planeta, desde lo poquito que podamos hacer, sí hay que hacer conciencia y sobre todo por nuestros hijos, para que ellos también se acostumbren y ellos tengan un mundo mejor. Y de ahí pasar a lo que decían ustedes, de exigir que también las empresas, las industrias, el gobierno y todo eso, pero empezar también con la responsabilidad personal e individual, ¿no? Ese sería como el Como mensaje. dicen, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Sí, por Exactamente. supuestamente, hay que Entonces, ser hay que de hacer verdad algo. responsables, corresponsables de todo lo que ocurre. Ya se acerca el fin de año y normalmente pensamos en estos propósitos de año nuevo y voy a cambiar. No nos esperen hasta el año nuevo, desde ahora, este fin de semana, ahora mismo terminando el programa, platiquen en casa con sus hijas, con sus hijos, con sus vecinos. Hoy voy a cambiar. Y hoy voy a cambiar y de verdad pónganse, no sé, armar un plan donde cómo podemos darle una nueva perspectiva. Yo por eso ahorita Así me es. voy a lavar mi plato y para que no haya problemas. Exacto, ¿no? vamos a reutilizarlo. Que la pasen bien Feliz bonito fin de domingo, semana. fin de Hasta semana, pronto. sábado.